Buenas tardes, mi nombre es Haider Israel Arias Mantilla, estudiante segundo semestre de Agronomía. Voy a realizar la entrevista correspondiente a Cultura Política. Pregunta, señora Liliana, ¿qué diferencia y similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Buenas tardes. La nación es el sujeto político que recibe la soberanía y constituyente de un Estado. El Estado es el que tiene el poder de regular la vida nacional en un determinado territorio. Y el gobierno es la constitución o la norma fundamental que atribuye un Estado o función a una comunidad política. Segunda pregunta, ¿qué diferencia y similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Con democracia nos referimos a la capacidad de un grupo o nación de gobernarse a sí mismo mediante procedimientos que garanticen la participación de la ciudadanía. Y la participación política se refiere al grado en el que se involucra el individuo y la sociedad. Tercera pregunta, ¿cómo defines política? Actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar asuntos que afectan la sociedad o un país. Cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la política y lo político? Lo político anida la vida social y la política es la propia vida del Estado. Quinta pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? Se habla comúnmente de costumbres, carácter nacional o conciencia colectiva, abarcando dimensiones particulares de los fenómenos sociales y políticos. Sexta pregunta, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definen los derechos y deberes de los ciudadanos? Los deberes son las obligaciones de los derechos ajenos y propios que imponen las personas. Y los derechos son los que protege el gobierno, es decir, los que ya están previos y superiores a toda la ley. Muchas gracias, señora Liliana. Con gusto. Buenas tardes, me encuentro con el señor Mario Martínez para realizar la entrevista. Primera pregunta, señor Mario, ¿qué diferencia hay y similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Buenas tardes. ¿Qué diferencias? Bueno, en nación hace la referencia a un pueblo que conforma un grupo de personas con una identidad. El Estado tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado. Gobierno son las autoridades que nos dirigen, controlan y administran nuestras instituciones. Segunda pregunta, señor Mario, ¿qué diferencia y similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Bueno, democracia es el quehacer sociopolítico. Participación política se refiere al acto mismo del ciudadano para ejercer sus propios derechos. Tercera pregunta, ¿cómo defines política? Es una organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, entre la política es una actividad que se encamina a la conquista del poder. Lo político consiste en la capacidad de dar forma a la vida social, es decir, a la vida cotidiana. Quinta pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? Eso es como un conjunto de conocimientos, de evaluaciones y actividades de una población determinada, manifiesta frente a aspectos de la vida política. Sexta pregunta, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definen los derechos y los deberes del ciudadano? El deber a la propiedad, el deber a la propiedad personal, por ejemplo, imponer obligación. Derechos humanos están ligados y surgen de la misma naturaleza. Muchas gracias, señor Mario,
por la entrevista. De nada, de la orden. Para eso estamos. ¿Ya? Dame seguir grande con la lengua por fuera. Que esta mierda no para. Ahora no se para. Espérate.